Claro, no me da, o sea, no llego a la respuesta justamente. Ajá, bueno, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Así les queda. A ver, estamos en el punto uno, bueno, donde se dice que son integrales inmediatas, ¿no? Donde la idea es hacer algún paso algebraico previo antes de Claro. integrar. Mirá, vamos a copiarlo ya acá en la hoja y ya lo hacemos. Bien, ya ponemos la camarita y ya lo planteamos. Bueno, a ver, espera, vamos a cerrar acá y vamos a anclar acá. Ahí estamos. Bueno, vos acá, ¿qué es lo que, qué es lo que intentaste hacer? A ver. Yo lo que hice acá, ahí fue primero desarrollar el cuadrado. Exacto, exactamente. Cuadrado el primero. El cuadrado del binomio, Claro. El argumento es un medio por t, ¿sí? Eso no se toca. sí. Más el doble producto del primero, el primer término, por el segundo término, ¿no? Más el cuadrado del segundo. Yo al poner el cuadrado acá, queda toda la función al cuadrado. Entonces queda. Se ve ahí, ¿no? Sí. Fíjate que te queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado, Ahí lo junté que sería 1. ¿sí? 1, tal cual, más 2 por el seno de un medio por t por el coseno de un medio por t. Y ahí hay una Sí. ayuda, ¿no? Esto es el seno del ángulo doble, ¿sí? Es el En eso fue la seno mano. de 2 por un medio t, ¿está bien? Esa es una identidad trigonométrica. El seno del duplo de un ángulo, que generalmente se le llama alfa, es 2 por el Ujú. seno de alfa por el coseno de alfa, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, si acá tengo alfa, acá tengo 2 alfa. ¿Está bien? Si acá tengo un medio t, acá tengo 2 por un medio t. Esto es el seno de t. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ahí fue donde me había grabado en esa parte. Claro, entonces, vos fíjate que te quedó esto. Bueno, esto yo acá lo entré a desarrollar sin la integral, ¿no? Esto sería, bueno, integral diferencial de t, Claro. ¿no? O sea, en definitiva, vamos a hacerlo bien. La integral, por eso digo, obviemos la integral. Estoy desarrollando el cuadrado del binomio. Esto hay que hacerlo bien, ¿eh? No como lo estoy haciendo yo ahora, que debería dar el ejemplo, pero bueno, dada el corto tiempo que tenemos, esto es un cálculo auxiliar lo que estoy haciendo. Estoy desarrollando el cuadrado de ese binomio. ¿Mm? ¿Está bien? Llegué a Sí. esto. Entonces, la integral que viene dada, ¿no? Integrar esto es como integrar 1 más seno de t, diferencial de t, ¿está bien? Porque llegué a la conclusión de que todo esto es 1 más el seno de t, ¿sí? Repito, acá quedó, como vos bien dijiste, el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo. El ángulo, el argumento es un medio de t, por eso queda 1. Todos términos equivalen a 1 más el duplo del seno por el coseno del mismo ángulo. Es el seno del doble del ángulo. Es el seno de t acá. Multiplicar 2 con el 2. Usando esta identidad trigonométrica, que viene dada ahí como ayuda. Entonces, bueno, tengo que integrar esto, ¿está bien? Es la integral de 1 diferencial de t, ¿no? Más la integral del seno de t diferencial de t. ¿Eh? ¿Cuánto da? Ahí está, la integral de 1.
Lo único que cambia es la variable t en lugar de variable x, que es lo que usamos habitualmente. ¿Cuál es la función cuya derivada me da 1? Sería t ahí. T, exacto. Más la función, El coseno. y la de coseno da Menos menos seno, ¿no? Entonces sería menos menos. coseno. Claro, más acá. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Bueno, gracias. No, por favor. O sea, la idea es que primero tengo que hacer, digamos, operar algebraicamente en el integrando antes para que me quede una integral inmediata, ¿no? Bueno, en este caso una suma, ¿no? Una resta. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿hiciste algo de sustitución? ¿Todavía no llegaste ahí? Sustitución hice hasta el C. Ah, Los bueno, primeros tres. Hasta bueno, ahí llegué. van saliendo. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, pues queda lo de partes, que también lo trabajamos el martes pasado. Bueno, eso la idea es que lo vayan haciendo. Hoy vamos a ver la integral definida. Vamos a empezar ahora con la integral definida. Y vamos a ver el vínculo que hay entre la integral definida y la primitiva, ¿no? Eso es la clave ahí, ¿no? Estamos, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Estamos bien? ¿Eh? Profe, la integración por partes no lo hicimos, ¿eh? Lo dimos el martes. Lo trabajamos el martes, si mal no recuerdo. Espérate. A ver. Eso lo... Sustituciones. Bueno, me voy a faltar la hoja acá. Sí, a ver, espérate, yo te digo enseguida. Si no lo trabajamos ahora, pero espérate que me fijo. Sí, está, aparte está en el video, porque yo los videos siempre los subo, porque si alguien no se puede conectar, ¿viste? Sí, sí, Eso lo trabajamos, a ver, ya te digo, ¿no? Espérate que abro un toque el video. ¿Eh? Así, eso nosotros lo trabajamos el martes 19. Es la última clase. Esto es siempre lo mismo. A ver, acá estamos. Espérate, ¿no? Si no, creo. Y si no lo trabajamos, lo vemos ahora. ¿Eh? No, tenés razón, no lo vimos el método de integración por partes. claro, porque lo último que tengo son los ejemplos que ¿Sí? estuvimos haciendo, pero no tenía nada por partes. Por Claro, eso digo, a lo mejor me olvidé. ahora sí, mirá, estoy confundido con el otro curso. Mira, menos mal que si no nos mandábamos directo. Bueno, ahora el método de integración por partes. ¿Eh? Y claro, pues nosotros el lunes vimos los problemas de extremos y arrancamos con integrales, pero vimos la parte básica. ¿Eh? Bueno, vamos a ver entonces el método de integración por partes. ¿Eh? Mira, menos mal que yo estaba convencido de que habíamos trabajado, sí, eso lo vi con el otro curso, que vamos por ahí un poquito más avanzados. Bueno, vamos entonces al método de integración por partes. Así ya liquidamos el cálculo de primitivas y nos podemos meter después en la integral definida. Eso nos va a llevar un ratito nomás. ¿Eh? Bueno, vamos a compartir entonces Bueno, el apunte es el mismo. Yo después lo volví a subir porque le hice un par de agregados. ¿No? Así que ahí ya lo compartimos. Profe, Eh, una consulta. lo que nosotros habíamos dicho en cuanto a el cálculo de la primitiva, que hay diversos métodos. Nosotros vemos solamente dos. Vemos el de sustitución o cambio de variable, que se lo trabajamos la semana pasada, el martes pasado, y habíamos visto que había ciertas condiciones que se tenían que cumplir, ¿no? En el integrando aparecía un producto de dos funciones, una compuesta derivando la que está, entre comillas, adentro de la composición, me daba la otra función, salvo constante. ¿No? Eso lo trabajamos. ¿Eh? Vimos cómo era la asignación para hacer el cambio de variable. ¿Sí?
siempre, repito, hay un producto, puede haber una división también, y la asignación es tal que cuando yo a esa función le llamo u, el nombre que quiera, cuando la derivo obtengo la otra, que está ahí, salvo constante. Esa constante que está multiplicando no importa, o dividiendo, porque cuando aparece una constante multiplicando o dividiendo en el integrando, sale de la integral y queda multiplicando la integral. Así que en ese sentido no hay problema. Bueno, ya hemos visto ejemplos diversos, pero siempre teníamos, esto tenía la característica de que aparezca, ¿no? Repito, la derivada de la función a la que yo le llamo u. Generalmente se le llama o la que está dentro de la composición. Esto lo estoy diciendo así vulgarmente, pero para que se entienda, ¿no? A veces, bueno, una división uno la escribe como un producto, de modo que, como acá, ¿no? Esta ya la trabajamos. Que al asignarle u a una función, derivándola obtengo la otra, y bueno, ya transformo la integral en una inmediata o en una que sea más simple de resolver. La idea de esto, de este método, es que una integral que no es inmediata la pueda transformar en una inmediata o bien en alguna más sencilla, donde tal vez tenga que volver a aplicar o hacer otra sustitución. Es un mecanismo, es totalmente procedimental esto. Entonces vimos diversos ejemplos, como las trigonométricas, por ejemplo, salvo seno y coseno, que son inmediatas, el resto, escribirlas como senos y cosenos. ¿Sí? ¿Está esto? Hasta acá habíamos llegado la vez pasada. Es importante que entendamos el porqué de las cosas. Nosotros, cuando empezamos con integrales, vimos que era, digamos, si encontraba una función, una familia de funciones, bueno, tal que derivándolas obtengo la función original. Se obtiene siempre una familia de funciones, siempre se suma una constante al resultado. Pero el problema de la integración es más complejo, no toda función tiene primitiva conocida, y de acuerdo a la forma que tenga el integrando, hay diversos métodos. Nosotros vemos solamente dos. Uno que es este, el de sustitución o cambio de variable, como acabamos de decir. Hay un producto, una división, donde derivando una función, la que está dentro, obtengo la otra, ¿no? Y hay otros métodos donde, repito, de acuerdo a la forma que tenga el integrando, hay que hacer alguna otra sustitución distinta, no los vamos a ver. Hay un método donde uno hace la descomposición en fracciones simples previamente antes de integrar, que es sumamente laborioso. Hoy en día con los programas como Derive u otros, esto se resuelve directamente. Por eso, si bien es importante, tampoco no es como en otra época que no disponíamos de esa herramienta. Pero este método es importante. Y el que vamos a ver ahora, que es el método de integración por partes, justamente acá en el integrando, no se da esta condición de que aparezca un producto de dos funciones donde derivando una obtengo la otra. Ese es el tema. Fíjense, esto arranca así, para ver de dónde sale, ¿no? el mecanismo que hago, el procedimiento. Bueno, si tengo un producto de dos funciones y obtengo la función derivada y aplicamos la regla de derivación, me da esto, ¿no? Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, si yo integro miembro a miembro, acá me queda la integral de la derivada, que es el producto f por g, acá la integral de una suma, la suma de las integrales, y despejo una de las dos integrales. Despejo, por ejemplo, esta. Me queda f por g menos la otra. Esta la paso restando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Acá en el integrando, por lo pronto, derivando una no obtengo la otra, salvo constante. Eso acá no se cumple. Me aparece una función y la derivada de otra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, yo le llamo u, el nombre que quiera, le llamo u a una de las funciones, obtengo su derivada. Si ustedes recuerdan, usábamos la notación de Leibniz, después el diferencial me queda multiplicando, ¿no? En el segundo miembro. Acá está la diferencial de otra función. Yo tengo que obtener esa función, acá le llamo diferencial de b a este producto, ¿ven? G' por diferencial de x, tengo que obtener b, que es g.
Y una vez que yo detecté esto, acá tengo la fórmula. Esta es la fórmula de integración por partes. Me queda el producto de f y g y me queda otra integral. ¿Está bien? Si ustedes se fijan acá, esta es la fórmula. Me queda u y diferencial de b, u por diferencial de b. Me queda u por b menos la integral de b diferencial de u. ¿Mm? La pregunta es, ¿cómo tiene que ser esta integral para que este método sirva? Para que me sea útil. ¿A ustedes qué les parece? Porque yo acá estoy calculando una integral, ¿no? A ver, yo lo pienso, bueno, estoy calculando una integral, resulta que aplico la fórmula y me queda otra integral. ¿Cómo tiene que ser esta integral respecto de esta? ¿Qué les parece? En cuanto a la resolución, ¿no? En cuanto a la dificultad de la resolución. ¿Qué les parece? Sin miedo, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser? Porque en el método de sustitución, cuando yo hago la sustitución, busco que sea una integral inmediata o más sencilla. ¿Está bien? Busco simplificar las cosas. ¿Mm? Entonces, ¿qué buscaré acá también? ¿Qué les parece? ¿Cómo tiene que ser esta integral? Si se me complica más que esta, estamos en el horno. ¿Mm? O sea, bueno, acá está escrito, ¿no? O sea, yo busco que esta integral sea más sencilla. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Eso es lo que nosotros buscamos. Perdón, me fui acá. Miren este ejemplo. Acá tengo esta integral. X por e a la x diferencial de x. El tema es detectar esto. Detectar u y diferencial de b. La función y la diferencial de otra. O sea, una función y la diferencial de otra. Fíjense, acá tengo u, que es x. O sea, esto es un cálculo que tengo que hacer. Después hacemos otro en el papel, ¿eh? Yo cuando derivo me queda 1 por diferencial de x. ¿Está bien? Esta otra, que es diferencial de b, ¿qué hago acá para sacar b? Si está dada la derivada. Si está diferencial de b, quiero obtener b. ¿Qué operación hago acá? Porque acá derivo, ¿no? Derivada de x es 1. ¿Qué hago acá? Si Ahí da tengo que integrar. la derivada, quiero obtener la función. ¿Qué operación tengo que hacer? Tengo que integrar ahí. ¿Mm? ¿Qué les parece? Porque, a Ahí tengo ver, que integrar. uno cuando hace la asignación hay que tener cuidado, ¿no? con esto. Porque, a ver, uno tiene dos opciones. Como hay dos funciones, le llamo u a una o a otra. Y la que queda por diferencial de x es el diferencial de b. ¿Eh? O sea, ven que yo acá integro, acá derivo, acá integro. Pero tengo que buscar, el objetivo es que esta integral que queda sea más sencilla. ¿No? Entonces, fíjense, de acuerdo a la fórmula, miren la fórmula. Yo estoy con esta fórmula. Acá, entonces, tengo u y tengo diferencial de b. ¿Ven? Por cálculo obtuve diferencial de u, que me faltaba, y obtuve b, que me faltaba. Y después lo que se hace es reemplazar en la fórmula. ¿Ven? Me queda u por b. Me queda x por e a la x. U es x y b es e a la x. ¿Ven? U por b, esto viene de fórmula. Menos integral de b, que b es e a la x, por diferencial de u. Diferencial de u es diferencial de x. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? ¿Logré el objetivo acá? ¿Qué les parece?
Fíjense la integral que quedó acá. Es una integral de e a la x. La integral es inmediata. Bueno, acá está escrita, ¿no? Está escrito que es más sencilla. Esta es inmediata. Por eso me queda x por e a la x menos e a la x. ¿Mm? Bueno, más k. Siempre que integro, agrego la constante al final. ¿Estamos? Después acá saqué factor común y a la x, bueno, puedo dejarlo acá. Acá se terminó la integral. Esto que hago es un paso adicional. Ahora, yo les decía que tengan cuidado con la asignación porque la misma integral, si yo la escribo de esta manera, total la multiplicación es conmutativa, ¿no? Si yo le llamo u, si yo le llamo u ahí a la x, ¿ven? Tengo u y diferencial de b, o sea, u por diferencial de b. Le llamo u a la x, bueno, no importa, derivándolo obtengo y a la x. Y a la x es la única función que coincide con su derivada. Ahora, x por diferencial de x es diferencial de b, b es x al cuadrado sobre 2. O sea, siempre, dada diferencial de b, para obtener b tengo que integrar. Y acá, cuando voy a reemplazar en la fórmula, pues me queda u por b, ¿ven? U por b, menos b diferencial de u. Esta se complica. Por eso, esta asignación no me sirve. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Si no, pregunten, chicos, ¿eh? Sí, perdón, se Para me eso congeló estamos. la pantalla no se salió y tuve que Ah, volver a yo entrar, cuando hago la perdón. asignación... Ah, perdón, yo tenía el volumen bajo ahí, ¿eh? No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Está? No los escuchaba y por eso me mandé. No sé, Angélica, si vos querías decir algo. Sí, no, que se me congeló la pantalla y Ah, salió de la reunión, perdón. no, yo te vi, claro, claro, yo te vi que sí, que querías volver, sí, sí. No, tenía el volumen bajo yo ahí. Pero está más o menos claro esto, chicos, ¿se entiende? Sí, ¿Sí? O sea, primero diferenciar del otro método. Acá hay un producto de funciones donde una, ni soñando, la obtengo como derivada de la otra. Entonces, tengo esta fórmula. Y la idea es justamente obtener, o sea, que la integral que me queda, aplicando la fórmula, sea más sencilla. Capaz que hay que volverla a hacer por partes. Vamos a ver los ejemplos que quedan, ¿no? O hay que hacerla tal vez por sustitución. Esa es la idea. Pero que se simplifique el cálculo. ¿Sí? Vamos. Por eso, cuando uno asigna, hay una para derivar, otra para integrar. Y bueno, la idea es que no se compliquen las cuentas, porque yo después me va a quedar esta integral para resolver. Y en este caso concreto, en este primer ejemplo que vimos, esta es inmediata, claramente. ¿Sí? ¿Está eso claro? sí. Bueno, vamos a ver otra. Vamos a hacerla en el papel esta, ¿eh? X por seno de X. Vamos a hacerla entre todos. Porque así, si está hecha, uno se tienta y va mirando. Por eso conviene que la trabajemos entre todos, ¿no? Bueno, tengo esa integral. Sacar la primitiva, ¿no? Sustitución lo descarto, como dijimos, ¿no? Porque derivando x no obtengo seno de x, derivando seno de x no obtengo la función de identidad, no la tengo, no la puedo obtener. Entonces, ¿cómo hacemos la asignación? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿quién se anima a relatarlo? A ver, ¿a quién le llamamos U acá? Yo voy a escribir la fórmula de integración por partes. Así la tenemos a mano. ¿A quién le llamamos U acá? ¿Qué les parece? Porque tengo dos opciones, ¿no? Ahí yo llamaría U a X. Claro. ¿Cuánto da la derivada de U respecto de que después el diferencial lo pasamos multiplicando, ¿no? Es la derivada de X, ¿no? ¿Cuánto da la derivada de X? Sin miedo, ¿eh?
toda la derivada de x. Me queda directamente 1, ¿no? ¿Sí? 1 por diferencial de x. Perdón, no podía habilitar el micrófono, no sé qué está pasando. Está bien, no te preocupes, bueno, no te preocupes. Está Fernando también ahí, Gonzalo, bueno, no sé si hay, bueno, no veo a todos los que están conectados. Bueno, bueno, o sea, esto es U, ¿está bien? Ahora, lo que queda, ¿qué es? Diferencial de B. Diferencial de B. Entonces, si diferencial de B es seno de x por diferencial de x, ¿quién es B? Menos coseno. Menos coseno, exacto. Entonces ya tengo todo. Porque aquí hay que reemplazar 4 cosas. ¿Está? O sea, entonces, la integral de x por seno de x, diferencial de x, de acuerdo a la fórmula, va a ser u por b. U es x. B es menos coseno x. O sea que me queda directamente menos x coseno x. Lo escribo así, ¿no? El menos lo pongo acá adelante. ¿Está bien? Menos. Esto viene de la fórmula. Este menos es fórmula. La integral de b, que es menos coseno, por diferencial de u. Diferencial de u es diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Es muy simple esto, ¿eh? ¿Está? Acá quedó x por menos coseno. Se entiende esto, ¿no? Quedó x por menos coseno. Yo lo escribí directamente así. ¿Mm? ¿Qué me quedó en definitiva? Vamos a escribirlo así. Me queda menos x coseno x. Esto es un menos 1, que sale, ¿no? Menos 1 me queda más. La integral del coseno, ¿no? ¿Cómo queda esto entonces? A ver. Esta integral. Menos seno. A ver, ¿qué función derivándola obtenés coseno? El seno. Sería, Menos el seno. a ver, si menos el seno, la derivada sería menos el coseno. ¿Eh? La derivada del seno es el coseno. Sí. ¿Está bien? Sería seno positivo, ¿no? Seno, sí. ¿Está? ¿Ya está ahí o tengo que agregar algo más? La constante. La constante, C o K o como le quieran llamar. Y acá ya la tengo resuelta. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Es ver bien cómo asigno. Porque hay una y la derivada de otra. Una hay que derivarla, la otra hay que integrarla. ¿Mm? Aparte, los ejercicios vienen preparados para que se puedan resolver, ¿no? Eso en todas las materias. Bueno, acá hay otra. Vamos a mirar esta. Así ganamos un poquito de tiempo. Después lo tienen que mirar ustedes, ¿no? Fíjense, esta integral. X al cuadrado por e a la x. Fíjense la asignación que hicimos acá. Siempre pensando en que no se complique la cosa. Conviene llamarle u a x al cuadrado. Al derivarla se pone más sencilla, ¿no? La derivada de una cuadrática es una lineal. ¿Ven? Diferencial de b si a la x no hay problema. Al integrarlo me queda y a la x. Y después me queda u por b, x cuadrado por e a la x, menos la integral de b diferencial de u. Es reemplazar en la fórmula de integración por partes. Estamos reemplazando, perdón que voy hacia arriba, en esta fórmula. Esta fórmula hay que tenerla a mano. ¿Sí? Esto en los exámenes lo pueden tener, tanto en los parciales, bueno, como en este caso el final, que va a ser presencial, tengan un par de hojas con las fórmulas, con lo que quieran. Eso se puede tener. Bueno, entonces, fíjense, yo al transformar esto, esta integral que me quedó, al sacar el 2, que es un factor, fíjense la integral que me quedó. Esta integral que me quedó es más sencilla que esta. No es inmediata, pero es más sencilla. Esta es la que calculamos anteriormente. Esta es la primera que hicimos, la que está acá. Es esta. Esta ya la tengo resuelta. Si no la tuviera resuelta, ¿qué hago? Y lo hago como un cálculo auxiliar. Lo hago aparte.
Entonces pongo, calculo esta integral. Y después reemplazo por el resultado. ¿Ven lo que hicimos acá? Quedó x cuadrado por el x menos 2 por, y el resultado de esta integral, que la hice aparte. Bueno, acá aprovechamos lo que ya calculamos, ¿no? Anteriormente. Si no la hago, pero, a ver, sirve el método en la medida que yo pueda obtener una integral más sencilla que la que me dieron. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y después, bueno, acá es sacar factor común y de la x. O sea, este paso siguiente se puede omitir y no hay ningún tipo de problema. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Sí? Entonces después hay que mirarlo, hay que sentarse, como estábamos hablando al principio, ¿no? Hay que sentarse a resolver, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra. Está ahí resuelta, pero vamos a hacerla entre todos. Fíjense, me dan esta integral para calcular. La integral del logaritmo natural de x, diferencial de x. Y ya acá se me rompieron todos los esquemas. ¿Por qué? Y porque yo estoy buscando un producto de dos funciones. ¿No? A mí me dijeron que para poder aplicar el método de integración por partes, tengo que tener un producto de dos funciones. Bueno, en sustitución también en general, no puede haber una división también. Pero acá hay un producto donde derivando una, no obtengo la otra ni soñando. Entonces, acá aparece aparentemente una función. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué otra función tengo ahí que pareciera que no está, pero está? ¿A ustedes qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Qué función tengo ahí que pareciera que está? O sea, parece que no está, pero está. Porque, repito, yo necesito ver, o sea, que aparezca acá un producto de dos funciones. ¿Cuál es la que falta ahí? ¿Cuál es la que está ahí? Si hay un producto, ¿no? Si yo tengo un producto. ¿Por qué no me lo puedo multiplicar un producto para que no se altere? ¿Qué les parece? Sí. A ver, ¿qué es? Profe, ¿podremos multiplicarlo por uno? Exacto, claro. Exacto, lo que dice Fernando. Yo acá tengo, es como tener un 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago la asignación? ¿A quién le llamo U? Porque acá hay dos funciones, ¿no? Es más, yo lo puedo escribir así, ya que me di cuenta de eso. ¿A quién le llamo U acá? ¿Qué te parece? A ver. Vamos a intentar esto, ¿no? Porque a esta no le puedo llamar U porque si la derivo me da 0. Tengo un problema. O sea, acá yo le llamo U al logaritmo natural de X, ¿no? ¿Cuánto me da el diferencial de U? A ver. Va a ser la derivada del logaritmo, ¿no? Va a ser 1 sobre X, ¿no? Por diferencial de X. Después, diferencial de B es 1 diferencial de X, el 1, bueno, no lo escribo, ya sé que está el 1 ahí. Luego B es la integral de 1, o sea, va a ser X, ¿no? Entonces, fíjense, yo con esto ya digo, bueno, a ver, teniendo en cuenta la fórmula de integración por partes, esta, esta es la fórmula. Hay que tenerla siempre a mano. Voy a tener entonces U por B. Tengo logaritmo de X por X. O X por logaritmo de X. Siempre lo escribimos de esta manera para que no se confunda con el argumento. Si yo pongo logaritmo de X por X, se puede llegar a pensar que es el logaritmo de X al cuadrado. Y no es así. Es X multiplicado por el logaritmo de X. Por eso convenimos en escribirlo de esa manera. Menos, esto viene de la fórmula, la integral de B diferencial de U. B por diferencial de U. Sería X por 1 sobre X.
¿no? ¿Sí? Bien. ¿Gané algo acá? Entonces, ¿qué les parece? Me beneficié con esta asignación, ¿qué les parece? No me quedaba otra, por otro lado, ¿no? Pues ya les decía, si yo acá ponía 1, la derivada era 0, y si acá ponía el logaritmo, tenía que integrar el logaritmo. Estoy en la misma historia. No me sirve la asignación al revés. ¿Eh? Pero, no obstante eso, ¿no? ¿Gané algo acá? ¿Qué les parece? Si yo miro esta integral, ¿qué puedo hacer acá? Tengo x por 1 sobre x. ¿Qué podemos hacer ahí? Fíjense. Me quedó la integral de 1. O sea que efectivamente me quedó x por logaritmo de x menos la integral de 1 que es x. Bueno, más la constante. ¿Ah? Y ahí quedó la integral resuelta. ¿Sí? Suele pasar esto, que aparezca una sola. Bueno, está la función, como decía Fernando, ¿no? La función constante 1 ahí. Que la tengo que considerar cuando hago esta asignación, ¿no? U diferencial de b. ¿Sí? Bueno, esto está resuelto acá. Bueno, es lo que hicimos, ¿no? Acá tenemos otra, esta es la que acabamos de hacer en la hoja, ¿no? Acá hay otra, la integral del arco tangente, la función arco tangente. También acá está la función constante 1, con lo cual, ven, lo escribo en forma similar a lo que hicimos antes. Ven cómo hago la asignación. Si U es arco tangente de x, la derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esto viene de tabla, ¿no? Diferencial x. Diferencial de b es 1 diferencial de x, luego b es x. Me queda, según la fórmula, u por b menos la integral de b diferencial de u. Acá tengo b y diferencial de u. Y esta integral que me quedó acá, porque siempre, como venimos diciendo ya, ¿no? Siempre me queda otra integral para resolver. Esta se puede hacer por sustitución. Y acá está hecho. Ustedes lo que hacen siempre, cuando lo resuelvan, tanto en el parcial como en el final, o para ustedes, ponen, o cuando lo hagan en el pizarrón, cuando se lo expliquen a sus alumnos, que eso es lo más importante. Ustedes se lo van a tener que explicar a sus alumnos. Pongan cálculo auxiliar, organicen bien. Esto hay que organizarlo. De última, usan otra parte del pizarrón y hacen el cálculo auxiliar. Entonces, yo calculo esto. Esta sale por sustitución. ¿Ven? Le llamo U a la que está en el denominador. ¿Ven? En este caso, cuando le llamé W, pues ya usé U acá. Usé U y B. Estoy en el mismo ejercicio. ¿No? Sería incorrecto llamarle U. Le puse W. Bueno, llamé W a esta, bueno, la derivada, bueno, lo que ya hemos visto del método de sustitución, ¿ven? Y me quedó un medio del módulo del logaritmo del módulo de W, o sea, un medio del logaritmo del módulo de 1 más x al cuadrado. Más K. Y eso es lo que después se reemplaza en el ejercicio que tengo acá, ¿no? Cuando arranqué, quedó x por arco tangente de x menos esta integral. Esta integral ya la calculé, hice el cálculo auxiliar, me dio esto. Y se terminó el ejercicio. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y hay otro ejemplo acá, que también se los dejo para que lo miren, que acá hay algo curioso, fíjense. Yo tengo también la integral de x, de a la x por seno x, diferencial de x. Bueno, hago esta asignación. Me quedó u por b, b por u es lo mismo, menos b diferencial de u. Esta integral que me quedó acá es parecida a la que me dieron. También la tengo que resolver por partes. Entonces, ¿qué hago? Hago el cálculo auxiliar. O sea, esta integral que me quedó acá, la hago aparte. Cálculo auxiliar. Lo que pasa es que, bueno, la tengo que hacer por partes. Le llamé R y S a las variables que están en juego ahí, ¿ven? R, diferencial S, S. ¿Ven? Apliqué la fórmula y llegué a esto. Llegué a esto. Esto ya, después lo miran tranqui, no van a tener ninguna dificultad en entenderlo. Bueno, acá apareció
miren la integral que apareció, porque siempre en el método de integración por partes me aparece otra integral. Y justamente, o casualidad, la integral que me quedó acá es la que yo estoy queriendo calcular. ¿Bien? Por eso cuando yo voy a reemplazar, ¿ven? Cuando yo reemplazo el resultado acá, me quedó e a la x por coseno más la integral. ¿Bien? Bueno, acá me queda un paréntesis precedido por signo menos, cambian los signos. Entonces me quedó la integral de a la x, seno de x diferencial x, me quedó e a la x por seno de x menos e a la x por coseno de x menos la misma integral. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y la paso al primer miembro. Un caramelo más un caramelo son 2 caramelos, ¿no? Tengo 2 veces la integral. Y luego, como no quiero calcular el doble de la integral, sino la integral, el 2 lo paso dividiendo. Y agrego la constante al final. Esto suele aparecer a veces. Justamente es como que pareciera que uno entra en un círculo vicioso, ¿no? Porque en definitiva, esta integral que me quedó, cuando la calculo aparece la primera. Pero bueno, uno con esta estrategia logra el objetivo, que es despejar acá la integral que quiero calcular. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, son diferentes casos. Acá, bueno, hay una aclaración, esto pues lo miran ustedes, en qué se usa el método de integración por partes, bueno, lo que después dijimos, que hay otros métodos para obtener la primitiva, hay, no sé, 10 métodos o más, según cómo se ir integrando. Nosotros vemos solamente estos dos, que son los más importantes. Pero, algo que ya dijimos anteriormente, hay programas como el Derive, por ejemplo, yo se los muestro acá un toque, 2 minutos, que ya se los abro y se los muestro cómo es. Derive, que es un programa que ya nosotros lo usamos. Hay otros, ustedes seguramente han utilizado otros o deben conocer otros, pero bueno, yo uso este. ¿Ven? Miren esto. Si yo ingreso, ¿no? Quiero sacar la integral, qué sé yo, de, bueno, alguna de las que hicimos, no sé. Vamos a hacer la del arco tangente. Miren qué simple que es esto. Ingreso la función, comando, integral, ¿ven? Aprieto ahí, y ya tengo el resultado. Y así con otras que hemos trabajado ya, no solamente por partes. Entro a la función, integral, es la integral indefinida, porque este programa también sirve y lo vamos a usar para verificar los cálculos de las integrales definidas. ¡Ting! Ahí tengo el resultado. Y otras, qué sé yo, por ejemplo esta, que si quisiera resolverla habría que hacer primero la división, después, bueno, descomponer en fracciones simples, bueno, habría que hacer toda una manganeta ahí. O no sé, bueno, habría que verla, pero supongamos, ¿no? Que yo tengo que calcular la integral de esa función, que ya no obedece o no me sirve ninguno de los métodos. Y bueno, tengo el programa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros solamente vemos 2 métodos y si tuviéramos más tiempo tal vez podríamos ver otro, pero para mí, como es algo procedimental, prefiero avanzar con la integral definida y con el cálculo, bueno, que vamos a ver en un ratito, de áreas, ¿no? Que es una de las aplicaciones de la integral definida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si queda alguna duda, no sé si quieren hacer algún comentario. Con esto ya estamos, vimos los 2 métodos de integración, el de sustitución y el de partes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la integral definida. Vamos a ver cuál es el problema acá y qué vínculo tiene con lo que ya trabajamos. Bueno, fíjense, miremos esto. Esto después se lo subo. Este es el último resumen del año. Tenemos una función definida en el intervalo AB. Yo quiero el cálculo del área del recinto, limitado por esta función y el eje X. O sea, el área de todo esto quiero. Nosotros sabemos calcular áreas de polígonos. El área del cuadrado, que uno toma como referencia, el rectángulo. Bueno, después el
el triángulo, uno toma el rectángulo, traza una diagonal y lo divide por 2, bueno, eso es geométrico, ¿no? O cualquier otro, no sé, polígono, y con los cuadriláteros ustedes saben calcular las áreas. Bueno, la cuestión es cómo obtener el área bajo una curva, donde ese área representa algo. En general, esto tiene mucha aplicación en física, ¿no? Si yo tengo acá el tiempo y acá la velocidad, ese área me da la distancia recorrida por un móvil, por ejemplo. Si tengo acá tiempo y acá tengo potencia, me da la energía, ¿no? O el trabajo. O sea, esto se aplica mucho en física. Nosotros, por supuesto, vemos la parte, lo hemos despojado, ¿no? De la aplicación. Por eso la idea es calcular el área bajo una curva. Y es un problema, porque acá no tengo fórmula, ¿no? Entonces, fíjense lo que se hace. O sea, yo acá tengo un recinto cualquiera, ¿no? Recinto no poligonal, ponemos acá, porque si fuera poligonal, bueno, están las fórmulas. Entonces, la idea, yo lo que pido es que esta función sea continua en el intervalo. Puede ser continua o puede ser lo que se llama seccionalmente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener un salto, pero ese salto ser finito, no infinito. O sea, la función tiene que estar acotada en el intervalo. Y el intervalo tiene que ser un intervalo acotado. No puedo tener desde un valor hasta más infinito, desde menos infinito hasta otro valor, o desde menos infinito hasta más infinito. Eso es lo que se llama integral impropia, que no lo vamos a ver, por supuesto, porque no nos da el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo pido esto, que la función sea continua, o que si tiene algún salto, ese salto sea finito, que sea seccionalmente continuo. Y que sea, por supuesto, no negativa, porque yo estoy calculando un área como medida de la superficie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, se subdivide este intervalo en subintervalos. ¿Ven? ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a obtener, o sea, voy a tomar un punto interior, que no tiene por qué ser el punto medio, y voy a calcular el área, por ejemplo, de este rectángulo. ¿Ven? Yo voy a hacer esto. Y ahora vamos a ver cuál es el objetivo de esto, ¿no? Entonces yo tengo, este sería para mí el x0, x1, x2, o sea, lo dividí en n partes, en n subintervalos, al intervalo AB. Y tomé uno genérico. ¿Ven? Desde x sub i menos 1 a x sub i. Tomo un punto interior, c sub i, le calculo la imagen, este es f de c sub i, y calculo el área de este rectángulo que está sombreado. ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? A ver, geometría. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos ahora? Va a ser la base, ¿no? La medida de la base por la medida de la altura, ¿no? Base por altura. Entonces, fíjense, yo acá tengo esos subintervalos, que llamamos delta x sub 1, delta x sub 2, llamamos delta x sub i a la base, esto es delta x sub i, la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1. ¿Ven? Elijo un punto interior, ¿ven? Estos son los c sub i. Calculo el valor de la función en c sub i. Y en ese rectángulo, justamente, el área me queda expresada de esta manera. Como el valor que toma la función, f de c sub i por delta x sub i. ¿Ven? Esta es la longitud del intervalo. Entonces, si yo acá lo hice con este rectángulo. Base, que es delta x sub i, por altura, que es f de c sub i. Valor que toma la función acá, en este punto. A este punto le corresponde, a c sub i le corresponde f de c sub i a través de f. Bueno, si yo esto lo hago con todos los rectángulos que podría llegar a trazar acá, todos, ¿no? Y hago la suma, ¿ven? Si sumo las áreas, voy a obtener una aproximación al área
de ese recinto. ¿Por qué aproximación? Y porque siempre va a faltar una parte o va a sobrar otra parte, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo pretendo tener una mejor aproximación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo tomaría estos rectángulos para tener menos partes que sobran o menos partes que faltan, digamos, ¿no? ¿Qué podría hacer con estos rectángulos? ¿Ustedes qué les parece? Si yo me quiero aproximar mejor, repito, al área bajo la curva, porque acá los tomé de una longitud determinada, ¿no? Si yo me quiero aproximar mejor para que sobre o falte menos, y voy a tener que tomar rectángulos más chicos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso yo digo que refino la subdivisión. Refinar la subdivisión, ¿sí?, es tomar intervalos o subintervalos de menor longitud. Y hacer lo que se llama, bueno, la suma de Riemann, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es el objetivo acá? Que yo, si voy refinando la subdivisión, o sea, en lugar de tener, ¿no?, n, una cantidad cualquiera n, tengo una cantidad mayor, voy a cometer menor error, ¿no?, para el cálculo del área. O sea, esta suma que yo tengo acá, esta sumatoria, ¿sí?, lo que yo hago es tender n infinito. ¿Qué quiere decir tender n infinito? Y subdividir en mayor cantidad de intervalos, este intervalo que me dan, el intervalo AB. Entonces, si yo hago tender eso infinito, y justamente la base de esos intervalos tiende a 0, ¿no?, porque es una consecuencia, ¿ven esto? Esto es lo que se define como integral entre A y B de la función. Así queda definida la integral, como el límite de esta suma. Y esto es lo que justifica el símbolo, que es una S. Pero acá aparece algo nuevo que no teníamos en la primitiva, que son estos valores, ¿no? A y B. A es el extremo inferior y B el extremo superior. Se habla del límite inferior y límite superior de integración. Esta es la integral definida, por supuesto, si el límite existe, ¿no? Eso es lo que uno pretende. Entonces miren esto. Esto pues lo miran solos, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito para ver el cálculo. Si yo esto lo hago para una función concreta, como esta, esto es muy laborioso. Pues yo tengo que subdividir el intervalo, por ejemplo, entre de 0 a 1, ¿no? En este caso en 5 partes. Tomé por simplicidad los puntos medios y calculé las áreas, ¿ven? Hice toda la cuenta. Base por altura, ¿ven? Esto está dicho acá, después lo miran, ¿eh? Bueno, llegué a una aproximación. 0,165. Ahora, si yo hago, acá por supuesto estoy haciendo estoy tomando el punto medio, ¿no? También podría ser una aproximación por defecto o por exceso, eso es lo que hizo Riemann, ¿no? Bueno, si yo por ejemplo tomo una aproximación acá por exceso, ¿no? ¿Ven? Si yo subdivido, estoy con la función esta cuadrática, igual x cuadrado. Si yo subdivido este intervalo en n subintervalos, y siempre necesito hacer base por altura, ¿no? Fíjense que necesito calcular. La base de todos es 1 sobre n. La altura, y bueno, tiene que ver con la imagen a través de la función de el extremo superior de cada intervalo. ¿Ven? Acá tengo 1 sobre n al cuadrado, acá tengo 2 sobre n al cuadrado, o sea, la base es la misma, es 1 sobre n. La altura es 1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado, etc. Entonces, toda esta suma, manipulándola algebraicamente, llego a esto. Y después, de acuerdo a lo que ustedes trabajaban en álgebra, ¿no?, la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales se puede obtener con esta fórmula. Esto se demuestra por inducción completa, eso lo trabajaban en álgebra 1. Entonces, si yo me voy a esta fórmula, o esta expresión que obtuve acá, y reemplazo la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales por esta fórmula, me queda esto. Y si hago el límite, si hago el límite, acá faltó un cubo, después lo agregamos, acá falta un cubo, me queda 6 al cubo, 6 por n al cubo.
Después, antes de subirlo, se los agrego. Fíjense, si yo hago tender n infinito de esto, y resuelvo este límite, como hemos visto, ¿no? Está bien. Acá no es variable real, n son naturales, ¿no? Pero valen las mismas estrategias. Entonces, fíjense que esto me da un tercio, me da el cociente de los coeficientes principales. O sea que yo calculé, en este caso, y para este ejemplo concreto, el área bajo la curva, entre 0 y 1. Pero fíjense todo el despiole que tuve que hacer. Y solamente para esta función. Si hubiese tenido x al cubo y hubiese necesitado la fórmula de los cubos, de la suma de los cubos de los n primeros números naturales. O sea, este método para obtener el área bajo la curva es muy laborioso. Entonces acá aparece un teorema, que es el teorema fundamental del cálculo, que yo se los digo para que lo miren ustedes. Acá está la demostración, una demostración, una de las demostraciones posibles. Tiene sus cuestiones, pero me parece lo más indicado para que entendamos. Yo a través del teorema fundamental del cálculo, justamente, vinculo la integral definida con la primitiva. Fíjense, yo después de hacer todo eso, llego a esta fórmula que vale oro, oro en polvo. ¿Por qué digo que es oro en polvo? Porque me permite calcular la integral definida sin hacer todo este bardo. ¿Cómo se hace? Y tengo que sacar la primitiva, o sea, estoy aplicando lo que ya sé. Si yo tengo la integral entre a y b de f minúscula, f mayúscula es la primitiva. ¿Qué hago? Evalúo la primitiva en el extremo superior y le resto el valor de la primitiva en el extremo inferior. O sea, esta fórmula es fundamental para poder resolver una integral definida. Necesito la primitiva. Por eso es tan importante el cálculo de la primitiva. Y acá es donde aparece la importancia. Cuando no teníamos estos programas que también me calculan integrales definidas, bueno, el camino era ese, poder obtener las primitivas de las funciones más conocidas para poder después calcular la integral definida. Fíjense este ejemplo. El mismo ejemplo que yo resolví acá, con las sumas de Riemann, además, bueno, usé una aproximación por exceso. En general se hace en exceso y por defecto y se hace el paso al límite, ¿no? Bueno, fíjense todo lo que tuve que hacer, el despiole que tuve que se me armó para llegar a este resultado. Y en este caso concreto. Miren, a través de la regla de Barrow, como consecuencia del teorema fundamental, cómo de manera sencilla se calcula una integral definida. ¿Se dan cuenta? La integral de 0 a 1 de x al cuadrado. Hago la primitiva. La primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Se coloca así, como una barra o con un corchete, como quieran, entre 1 y 0. Estoy en esta fórmula. La primitiva, bueno, una de las primitivas, descarto la constante, porque si yo mando una constante acá, como acá hay una resta, después la constante se va, ¿no? Pero ¿yo qué hago entonces? Tomo la primitiva despojada de la constante. La evalúo en el extremo superior. Acá voy a tener 1 al cubo sobre 3, ¿ven? Reemplazo x por 1, menos el valor que toma la primitiva en el extremo inferior, menos 0 al cubo sobre 3, ¿ven? Y hago esta cuenta. Y me da un tercio. ¿Sí? Esa es la importancia de justamente del teorema fundamental y de llegar a esta fórmula para el cálculo de integrales definidas. Esto es lo que ustedes tienen que recordar. Acá está también explicado por qué no es necesario colocar la constante, porque después se simplifica. Cuando uno integra, aparecen las constantes. ¿Está? Bueno, otro ejemplo. Miren esto. El problema, ¿cuál es? ¿No? Vamos a leer esto. Calcular el área del recinto limitado por la curva igual a seno de x y el eje de abscisas en el intervalo 0pi. Me piden esto. Siempre hay que hacer un gráfico, siempre. Me piden el área bajo la curva, entre 0 y pi. Este es el problema original, perdón que voy hacia arriba.
Ese es el problema original. El área bajo una curva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Fíjense. Yo quiero este área. Se dan las condiciones porque la función es continua, es positiva, ¿no? El intervalo es acotado. Entonces, fíjense. Yo quiero calcular la integral entre 0 y pi del seno de x, diferencial de x. Es un recinto que está, por supuesto, pegado al eje x, ¿no? Entonces, fíjense. Saco la primitiva, menos coseno. Integral de seno es menos coseno. ¿Y qué hago después? Y aplico la regla de Barrow. Bueno, acá ya la estoy aplicando, ¿no? La evalúo en el extremo superior, me queda menos el coseno de pi, menos, esto viene de la fórmula, menos el coseno de 0, porque la función, el resultado es menos coseno x. Entonces me queda, repito, menos coseno pi, menos coseno de 0. Bueno, coseno de pi es menos 1, ya lo saben, me queda menos 1, menos coseno de 0 es 1, menos 1, me queda 2. Quiere decir que este área, bajo la curva, es 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, necesito la primitiva. Todo lo que vi anteriormente es necesario. Yo para aplicar la regla de Barrow tengo que sacar la primitiva y después evaluarla en el extremo superior, evaluarla en el extremo inferior y hacer la resta. Miremos otro ejemplo. Fíjense acá. La integral entre 1 y e del logaritmo de x diferencial de x. Acá está el gráfico. Esta integral, bueno, acá está digamos, la resolución de este problema, ¿no? Me dicen calcular el área del recinto limitado por la curva igual al logaritmo natural de x y el eje x. En este intervalo, en el intervalo 1e. Están pidiendo este área que está sombreada acá, ¿ven? ¿Cumple las condiciones para poder integrar? Pensemos. En este intervalo, la función es positiva, está por arriba del eje x, es continua. Entonces, puedo obtener el área bajo la curva. Entonces, acá, lo primero que tengo que hacer es calcular la primitiva de esta. Claro, esta nosotros ya la hicimos hace un rato, pero si no la tengo hecha, la tengo que calcular. O sea, esta la hicimos integrando por partes. Bueno, la tuve que calcular. Una vez que la calculé, aplico la regla de Barrow, le evalúo esta nueva función que obtuve, la primitiva, sin despojar de la constante, ¿no? En el extremo superior, menos el valor que toma la primitiva en el extremo inferior. ¿No? Y listo. Y hago las cuentas, me da 1. Quiere decir que este área vale 1. ¿Está bien? ¿Sí? Y algo que es importante, ¿ven? Que, bueno, lo que ya dijimos, que son recintos limitados, o sea, donde el techo, por decirlo de alguna manera, es la función. El piso es el eje X. O sea, es un recinto, vamos a decirlo mejor, que está limitado superiormente por la función y limitado inferiormente por el eje X. Hasta ahora son las únicas áreas que puedo calcular. Repito, un recinto limitado superiormente por una función continua, bueno, seccionalmente continua, etcétera, etcétera, y limitado inferiormente por el eje X y un intervalo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pues lo tienen que mirar. Y algo que es importante, este es el teorema fundamental del cálculo. Acá. Una versión simplificada, ¿no? Más largo y más complejo, pero bueno, la idea es que después le echen un vistazo. Pero, hasta ahora, con estos dos problemas que estamos viendo, estamos limitados, porque si a mí me ponen esta limitación de que el recinto esté pegado al eje X, y hay problemas que no voy a poder resolver, ¿no? Eso ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, acá hay una serie de propiedades que están demostradas, después las miran, que si los límites de integración son los mismos, la integral me da 0, obviamente, porque es como integrar un segmento.
Después esta otra propiedad me dice que si se invierten los límites de integración, cambia el signo de la integral. Se pueden demostrar a partir de la regla de Barrow perfectamente bien, eso después lo miran ustedes. Esto es una propiedad también importante, es lo que se llama la propiedad aditiva del intervalo de integración. La integral de A a C más la de C a B es igual a la integral entre A y B, donde C es interior al intervalo. Esta también es importante y la vamos a usar. Bueno, después hay otras. Si la función es no nula, o sea, no negativa, digo, mejor no negativa, la integral es no negativa, o sea, positiva o cero, ¿no? Si tengo una función mayor que otra, vale esta desigualdad para las integrales entre A y B. Es decir, que f es más grande que g, está arriba de g, ¿no? ¿No? Después, bueno, esta integral, al tener una función constante, si bien yo la puedo resolver como está hecho acá, es el área de este rectángulo, ¿no? Base por altura. B menos A es la base y K es la altura. Bueno, ahora, uno cuando trabaja con las integrales, uno en general, la primera aplicación, y de hecho nosotros arrancamos por ahí, es el cálculo de áreas. Nosotros cuando pedíamos que la función fuera no negativa y continua, lo que estamos haciendo es un cálculo de áreas. Pero fíjense, si a mí me piden calcular este área, por ejemplo, este área que está dibujada acá, ¿no? Fíjense, yo recurro a la propiedad esta de acá, ¿no? A la propiedad aditiva del intervalo de integración. ¿Por qué? Porque son dos recintos limitados por funciones distintas. Entonces voy a tener que hacer la integral entre A y C de la función, más la integral entre C y B de la función. O sea, A1 es la integral entre A y C, y A2 la integral entre C y B. Después la sumo. Son casos concretos. Fíjense, acá lo tenemos resuelto. Supongamos que me piden calcular el área de este recinto. Está pegado al eje X, lo puedo hacer. Lo que pasa que no tengo el mismo techo. ¿Ven? El piso sí es el mismo, es el eje X. Entonces fíjense lo que se hace acá. ¿Ven? Primero tengo que calcular el punto este donde cambia la función, ¿no? O me lo dan ya, en este caso ya viene dado, pero yo voy a tener la integral de 0 a 1 de x al cuadrado, porque esta curva acá es esta función. ¿Ven? Primitiva, ya la hicimos esta anteriormente, tac, tac. Y después la integral entre 1 y 2, ¿ven? De 1 a 2, de esta función, de 1 sobre x. La primitiva de 1 sobre x es el logaritmo de x, ustedes bien lo saben, y aplico de nuevo la regla de Barrow, ¿no? Valor que toma la función en el extremo superior menos valor que toma la función en el extremo inferior. Logaritmo natural de 1 es 0, cualquier base de 1 es 0, me queda logaritmo de 2. Y el área va a ser la suma de las dos. Son regiones disjuntas, A1 y A2. Tienen parte en común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, también puede pasar esto, ¿ven? Si acá hay un salto finito, no importa. Igual tengo recintos que están pegados al eje X, ¿ven? El planteo es totalmente análogo. De A hasta C, de F, a la integral entre C y B de G. El área también se puede calcular, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Función lineal y esta racional fraccionaria conocida por ustedes. Bueno, hago la integral de 0 a 1 de 2x. Esta inclusive, este área la puedo calcular de manera elemental porque es un triángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. Base por altura sobre 2. 1 por 2 sobre 2 me da 1, claro. Igual vale, con integrales también sale, obviamente, ¿no? Y este otro área, A2, que esa no sale por fórmula elemental. Acá hay que hacer la integral, ¿no? Saco la primitiva y lo mismo. Me queda menos 1/3 menos 1. 2/3. Entonces me da, hago la suma, me da 5/3. Y siempre que ustedes calculen un área, por favor,
el resultado da positivo, me puede dar un área valor negativo. Si me da negativo es que hicieron algo mal, se mandaron alguna macana. ¿Estamos? Y lo que se suele colocar, que nosotros no lo hacemos, es que el resultado va en la unidad de superficie. Uno coloca unidades al cuadrado. Si yo acá usé centímetros, va a ser centímetros al cuadrado el resultado. Nosotros lo obviamos, calculamos el número despojado de la unidad, pero en general se suele indicar el resultado de esta manera. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Estamos bien? Mañana vemos el área entre dos curvas. No lo vamos a ver hoy porque ya dijimos demasiado. ¿Está claro? ¿Sí? Esto yo se los voy a subir en un rato, o capaz mañana, lo programo porque le tengo que hacer un agregado. Hay una sola cosa que había que agregar ahí que nos olvidamos ahora, o era el otro, no me acuerdo si era no, el anterior creo que era, no vuestro, no me acuerdo. Hay una cosa que habíamos omitido, que había que agregar, ahora me voy a acordar. Acá faltaba un cubo creo que era, ¿no? Creo. ¿Era acá? Sí, acá faltaba en el cubo. Hay que agregar un 13, después se los agrego antes de subirlo. Así es que. Bueno, gente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a parar de grabar, así les muestro